No sé si fue este mismo mes o el mes pasado, Gaby, que habías posteado que, bueno, estabas clasificada histórica en Paraguay, por cierta esta situación, para un mundial de ajedrez. Un mundial de ajedrez, un torneo femenino, y que había una pretemporada en los Estados Unidos. Creo que habías posteado después de haber ganado, entiendo, un torneo si no, mal no recuerdo, en Uruguay, ¿verdad? Y luego ahora tenemos noticias tuyas que con respecto a tu preparación, o tuviste, decías, Menchi. Bueno, Gabriela se consagró este martes pasado como vicecampeona del World Open Women's Championship, su primer torneo presencial después de 19 meses de inactividad debido a la pandemia del coronavirus. Y había posteado justamente el día 29, puso vicecampeona, 4 puntos de 5, 4 victorias, 1 derrota. No realizan una ceremonia de entrega de premios, te dan nomás al terminar los árbitros tu premio, y una carita con llanto que dice 30% de mi premio se fue en impuestos. Esta noche stream con anécdotas, decía Así se Gabriela. Bien. Y bueno. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, Menchi, ¿cómo están? Bueno, muy bien, y felicitaciones, Gabriela. Qué logro maravilloso. Sí, la verdad que estoy muy contenta. No pensé que iban a leer mi tweet, pero esos impuestos son acá en Estados Unidos, por cierto. Sí, claro, sí, no, sabemos que ahí el 30% es lo que se retiene, digamos, al que gana un dinero en concepto de algún premio. Bueno, Gabriela, ¿y te estás preparando para el Mundial de ajedrez que va a ser en Rusia ya nomás, en los próximos días? Creo que el 10 arranca esto, ¿no? Sí, se juega en la ciudad de Sochi, empieza el 10, la primera partida se juega el 12, pero por cuestiones justamente de la pandemia, la organización nos obliga a estar 2 días antes para el tema del PCR y bueno, todos los protocolos de seguridad que hoy día se toman con el tema de la pandemia. Claro. Pero como mencionaba Oscar, yo clasifiqué en Uruguay en el año 2019, abril 2019. Había clasificado a la Copa del Mundo, se tendría que haber hecho el año pasado, pero bueno, por la pandemia obviamente se suspendió y lo pasaron para este año, justamente el 10 de julio. ¿Y cómo fue ese momento de la clasificación a un mundial, Gabriela, en Uruguay? Antes, y vamos primero a decir, después qué? vamos a la historia de Gaby desde el comienzo, de cómo se mete a este mundo tan apasionante del ajedrez. Pero primero que me responda a esa cuestión del 2019, que es lo más cercano, y después nos vamos un poquitito atrás en el tiempo. Bueno, la clasificación fue una sorpresa. No estaban los planes, no es que yo me preparé para ir a ese torneo, así como un objetivo clasificar a la Copa del Mundo, porque 2 meses antes mi mamá había fallecido por un cáncer y yo aproveché ese viaje como algo así más terapéutico que deportivo. O sea, de hecho el presidente de la federación me llamó en ese momento y me preguntó si yo quería jugar porque tenía el derecho de representar a Paraguay porque era la actual campeona paraguaya en ese entonces. Y por eso para mí fue una sorpresa que todos los días pasan y yo hasta ahora me pregunto si realmente pasó eso. Y me fui y se dieron los resultados, o sea, empecé ganando, de hecho perdí solamente una partida y ponerle que mitad del torneo cuando quedo líder en solitario, mi marido que justamente es mi entrenador y está conmigo acá, él como que me hizo ver que yo podía ganar ese torneo, o sea, recién ahí empecé a dimensionar, porque para mí era un viaje simplemente de sanación, por decirlo de alguna manera. Bueno, y ahora sí va mi pregunta. ¿Cómo comenzaste, Gaby? ¿Desde qué edad estás jugando ajedrez? Yo empecé muy tarde, en comparación a lo que hoy día son los estándares. Yo empecé a los 14 años. Hoy día hay niños que de los 3 años de edad ya estudian ajedrez. Yo empecé a los 14 por una manera bastante graciosa porque mi hermano menor es el que empezó a jugar por recomendación de la psicopedagoga del colegio al que íbamos, porque el ajedrez está comprobado que le ayuda mucho a los niños con el tema de la concentración, para el tema de la hiperactividad, y mi hermano estaba en ese grupo de niños hiperactivos y el ajedrez le ayudó mucho, y un día él me pidió para jugar. Mis padres querían que yo estudie, mi primera reacción fue que me parecía muy aburrido, entonces mis padres no decidieron anotarme en las clases, pero mi hermano menor fue el que me dijo, vamos a jugar, como nos llevamos tan pocos años, entonces él fue el que me enseñó a mover las piezas realmente, o sea, me dijo, mira, este se mueve así,
jugamos una partida y me hizo un jaque mate muy básico que se llama el jaque mate pastor, Ajá. que es en 4 movimientos y se pasó básicamente tentándome toda la semana. Y ahí como yo soy muy pichada por un lado y por otro lado soy muy competitiva y digamos que a la semana yo ya estaba con el profesor estudiando para ganarle a mi hermano. Así que digamos que gracias a él estoy acá. ¿Pero fue una actividad fuera del colegio o en el propio colegio donde iban también estaba como una materia el ajedrez? No, en esa época no era común tener el ajedrez ni como materia ni como club. Hoy día sí es más, hay instituciones que ya la tienen. Era un profesor particular que se iba a nuestra casa. Ya. Y eso que pensabas en un comienzo, que era muy aburrido, obviamente cambió por completo. Mira vos, Gabriela. ahora. Sí. No, a mí me pasó con el ajedrez cosas muy graciosas porque digamos que 3 veces en mi infancia tuve la oportunidad de jugar ajedrez. Una fue un día que mi compañera llevó el ajedrez a la escuela y llovía y no podíamos salir al recreo, entonces la profesora te hacía jugar juego de mesa y yo no elegí el ajedrez. De hecho, no sé por qué tenía ese concepto, no sé de dónde salió que me parecía aburrido. Y la segunda vez fue un cumpleaños de un primo que famoso te regalaban antes, ¿se acuerdan? Ese Sí, Ludo, sí. Oca, Dama, que tenía todos los juegos en uno. 4 juegos en uno venía, sí. Sí, y yo jugaba los 3. Y cuando jugaban ajedrez como que, no sé, capaz eso de... Yo ya le ponía ahí una etiqueta que era aburrido sin conocer. Y Y huías. sí, Es obviamente que, eso cambió no, es que, cuando conocí el ajedrez. es que Claro. yo creo, hoy que te está viendo probablemente mucha gente y te está escuchando, también diga, ese es el preconcepto que hay acerca del ajedrez. Mm. Te aburre, vaya, pero me voy a sentar ahí, no, hombre, nada, ¿verdad? Horas. Y encima tenés que pensar. Entonces, no, pero es muy importante esta conversación, Gaby, por lo que comentaste. Si tenía un hermano hiperactivo y que el ajedrez era una suerte, entiendo, de receta De herramienta, ¿verdad? claro, de herramienta para mejorar el drama de la hiperactividad, porque tendríamos que volver a hablar de... También después en otro momento, ¿verdad? Pero es un problema con el que se enfrentan muchos niños y niñas. Por eso, El tema de la hiperactividad. ¿qué resultados tuvo en tu hermano jugar ajedrez? Bueno, a él realmente le cambió la vida, la parte escolar. Él era el típico chico que es muy inteligente, Ujú. pero es hiperactivo y se aburre en clase. Entonces Sí. todo el tiempo está inquieto y el ajedrez como tuvo un atractivo para él, porque para empezar algo que no descifras enseguida, no es que vos te sentás a aprender las reglas y decís, bueno, ya sé jugar ajedrez. Y le ayudó mucho a concentrarse, a tener un orden a la hora de estudiar, porque él no era un chico que estudiaba, siempre, mi mamá siempre se quejaba que sus cuadernos estaban incompletos, pero después él se iba a la escuela y le iba bien en los exámenes, ¿verdad? Claro. Pero el ajedrez le dio ese orden, porque uno necesita ser ordenado o sea, el ajedrez tiene reglas y vos tenés que seguir esas reglas. Y sobre todo también tiene, en los niños sobre todo, él le da mucho autocontrol, porque vos desarrollás esas habilidades a medida que jugás el juego, porque en el juego vos tenés que esperar, por ejemplo, que tu adversario haga su movimiento, Claro. vos no podés estar apurándole a tu rival. Es un juego que se juega en silencio, entonces para los niños estar en silencio no es algo natural en ellos, ¿verdad? Que estén sentados varias horas, que ellos no tengan a quién culparle en caso de que pierdan la partida o que cometan un error. Entonces desarrolla mucha habilidad y muchos aspectos en el carácter, sobre todo lo hace a través de un juego, ¿verdad? Que es lo que hace que sea atractivo porque el niño al fin y al cabo está jugando, o sea, él no se está dando cuenta de todos los beneficios que vienen detrás de ese juego. Y detrás de eso comentaste dos cosas que tomé nota de nuestra conversación. Hablaste del tema de la hiperactividad y cuando te hace un jaque mate pastor, dijiste que te sentiste mal porque como sos muy competitiva, entonces dijiste, no, yo aquí no puedo, nadie puede hacerme... Rotarme así de esta manera. No, como en 4 movidas me van a... No, yo esto... Es decir, eso también es importante, tener, ¿verdad?, la posibilidad de ser competitiva. A veces temo un poco a la competitividad, porque hay veces que no, pero en el ajedrez tiene que ser así, Claro, entiendo. o sea, Ahora es una característica me estoy replanteando fundamental. nomás, yo siempre digo, déjenle jugar, déjenle que aprenda.
no le aten yo tengo que ganar, tengo que ganar, no tengo que perder. ¿Cómo te sentiste vos? Sí, Menchi, No, quería nomás agregar una cosa más que también me llamó Sí. la atención, que cuando perdés no tenés a quién culparle, decía Gaby. Creo Pero que ¿verdad? eso también es muy importante porque es asumir la responsabilidad en lo que hiciste finalmente. Y complementando un poco a lo que vos le planteás, Oscar, le decíamos qué le dio a tu hermano, ¿qué te dio a vos el ajedrez también, Gaby? Quiero saber. El chiste que hace mi marido que está acá es que me dio marido según él, ¿verdad? Entonces, ese, ese es el chiste porque yo le conocí en el ajedrez, pero no. Eh, hablando en serio, para empezar me encontré algo que no sabía que yo siempre tuve un perfil en la escuela, ¿viste? Ese famoso mejor alumna, mejor Mm, egresada, que me gustaba estudiar y encontré algo que me vino muy bien. En el ajedrez yo siempre quise conocer el mundo. De hecho, cuando era chica, el famoso te preguntan qué querés ser cuando seas grande y yo ujú. en la escuela decía que quería ser astronauta porque podía viajar por todo el mundo. O sea, no sé de dónde salió eso. Es como que tenía esa idea de viajar por todo el mundo y el ajedrez me dio eso. Conocí muchísimos países, muchísimas culturas, mucha gente. Y hace cuestión de casi 5 años abrí una academia con mi marido de ajedrez y en cierto modo ahora estoy plantando así un granito de arena, o sea, una semillita en los niños para que el ajedrez les ayude a ellos a través de las clases que damos a poder tomar esas decisiones el día de mañana, porque el ajedrez es un juego de decisiones, o sea, vos tenés todo el tiempo tenés que estar pensando qué te quiere hacer el otro, cuál es la estrategia, y vos tenés que tratar de oponerte a esa estrategia y tratar de superarla al otro. Ujú. Y eso el día de mañana van a hacer que estos niños sean unos adultos, como decía mi mamá, adultos pensantes que van a poder tomar las decisiones para un país mejor. Siempre mi mamá Ujú. me decía eso, que yo en cierto modo estaba tipo formándole a esos niños para que usen su cabeza, ¿verdad? Que es lo que nos Sí. falta muchas veces. Mira, como aficionado te digo, yo tengo un gravísimo problema con el ajedrez, Mm. que veo las siguientes 2 o 3 jugadas. Y después ya me pierdo, porque ya Sherezade llega cómo era la primera movida y qué podía esperar de la otra movida y la cuarta ya me perdí. Vos decís que eso es lo que se ordena, Gaby, porque te cuento de verdad, yo creo que mucha gente que te está viendo y te está escuchando opina lo mismo. Yo sé mover las piezas, sé cómo se hizo alguna vez un jaque pastor, ¿verdad? Pero en la tercera ya Sherezaraima en la primera. ¿Cómo era la primera? ¿Y qué era que iba a ser la segunda y la tercera? ¿Cómo se ordena eso, Gaby? Por eso hablaste, me parece, de la necesidad de tener alguien que te diga, mira un poco, mira hacia dónde va, qué puede hacer. No es fácil, ¿eh? Claro, eso, o sea, puede ser un aficionado, así como bien decís, que a vos te enseñó tu papá, tu abuelo, vos sabes mover las piezas y ya tenés conocimiento como para jugar con cualquiera, ¿no? Pero esas habilidades de poder acordarse las jugadas que vinieron, calcular 10, 12, inclusive 15 o más movimientos, ¿Qué? No, no, ¿cómo vio 15? Ni 3 me acuerdo. Y bueno, y eso ya forma parte de la práctica. O sea, eso se desarrolla únicamente ya entrenando con un entrenador, estar todo el día leyendo libros, jugando, sobre todo jugando mucho. O sea, esa ya no es la parte aficionada, digamos. Eso ya estás a un nivel así más competitivo que a medida que te vas metiendo en el mundo del ajedrez se va desarrollando. Ujú. Gabriela, sabemos que este es un deporte ciencia donde ha habido una prevalencia de hombres, ¿verdad? O sea, de hecho, llama la atención cuando hay una mujer practicando el ajedrez, jugando el ajedrez y además destacándose. ¿Esto cambió en el último tiempo o todavía hay más hombres jugando al ajedrez que mujeres? ¿Y en qué medida esto, lo que te está pasando a vos, puede hacer que otras mujeres en Paraguay comiencen a jugar al ajedrez también? Cambió bastante Menchi con relación a mi época. Cuando empecé a jugar allá por el 2002, básicamente y me iba al torneo, era la única niña y ganaba el premio, el trofeo a mejor femenino por ser la única. O Ay. sea, así de sencillo. Tal el punto que mis hermanos me fastidiaban diciéndome que yo pagaba la inscripción y compraba mi trofeo. ¿Verdad? Mis hermanos Qué me malditos. decían, ¿para qué te vas si total ya vas a ganar? Mm, Porque no había nadie. claro. Y eso en cierto modo me impulsó también a mí a ganar los torneos absolutos, o sea, no solo ser la mejor femenina, sino ganar delante de los hombres,
como para demostrarle más bien a mis hermanos que no me regalaban a mí las cosas, ¿no? Hoy día hay mucho más chicas practicando en Paraguay. Eh, de hecho, en los campeonatos nacionales de menores, las veces que yo había jugado éramos 3 4. Entonces como que ya tenías asegurado tu premio. Ujú. Hoy día hay mucha más competitividad, en parte gracias a que las instituciones educativas están apostando al ajedrez, como algunas como materia, otras como un club opcional. Entonces las niñas van, prueban eso desconocido que es esto del ajedrez, y si les gusta, después ya se especializan en academias que son para el ajedrez, ¿no? Ujú. La serie Gambito de Dama, que Sí, seguramente sí, la ustedes vimos. conocerán, Gambito de Dama le dio un impulso muy importante al ajedrez. La pandemia, en cierto modo, le ayudó bastante al ajedrez, porque al estar Claro. encerrado era el único deporte oficial que hacía competencias oficiales online. Ujú. Entonces, tanto la serie Gambito de Dama como la pandemia hizo que mucha más gente se interese en el ajedrez. Y a mí me pasó ahora, justamente ayer me contactó una ex compañera de colegio, Ujú. allá por el segundo grado, que ella me dijo que empezó a seguir mis tweets y se empezó a interesar por el ajedrez. Y me mandaba la jugada que estaba haciendo. Y Ajá. me preguntaba si estaba bien y eso. Y, Mm. y me dio risa, pero en cierto modo creo que tiene que ver con todo el ruido que se está generando Claro. también por el tema del mundial que voy a participar. Qué bueno, Gabriela, Bueno, entonces, realmente. finalmente, para la gente que sabe, que alguna vez dijo, mira, qué importante va a ser que los chicos puedan serenarse, ser pensantes, etcétera. Hay academias acá, ¿verdad? Acá me preguntan dónde tenés tu escuela de ajedrez también de Sí. paso, Gabriela. Sí, mi escuela de ajedrez hoy por hoy está cerrada físicamente. Por el Ujú. tema de la pandemia, Claro. nosotros Sí, también fuimos afectados porque el ajedrez es un deporte donde no tiene ese contacto, o sea, esa distancia reglamentaria que te piden hoy día por el tema del protocolo. Creo que son de 2 metros. Sí. El ajedrez es un deporte que se juega cara a cara, ¿no? cercano, sí. Ah, Entonces, nosotros virtualizamos nuestra academia en marzo del año pasado, o sea, damos clases exclusivamente online online. hoy día hasta que, bueno, termine todo esto de la pandemia, porque la exposición es muy, muy grande al estar Claro. profesor-alumno Mm. muy Claro. cerca. Una cosita que quiero preguntarte, que también te pregunta esta oyente, si bien decías vos que para hacer una carrera en el ajedrez lo ideal es comenzar temprano, hay niños que ya a los 3 años están frente a un tablero de ajedrez, en tu caso empezaste un poquito más tarde, 14 años, pero sin querer llegar a algo importante, ¿no? Sino simplemente jugar al ajedrez. ¿Se puede empezar a los 60 años, me dice aquí una oyente? Sí, no, claro que sí. El ajedrez, de hecho, está comprobado científicamente que ayuda a prevenir el Alzheimer. Eso Sí. ustedes pueden, la gente que está escuchando puede googlear. Hay estudios científicos. Nosotros en la academia tenemos, yo tengo un alumno de Guatemala que tiene 56 años, y el ajedrez le ayuda muchísimo a las personas de tercera edad. O sea, no a un nivel competitivo, Claro. justamente eso de entrar y decir, bueno, yo voy a dedicarme al ajedrez ahora, sino más bien hace que tu mente esté todo el tiempo trabajando, ¿no? El ajedrez hace que se regeneren las neuronas, porque tu cabeza está todo el tiempo pensando, ya sea que vos te sientes a resolver ejercicios de jaque mate en ajedrez, o el simple hecho que entres a internet y juegues una partida por día. Eso ya es suficiente Ujú. para Mira vos. prevenir el Alzheimer, según estos estudios que están publicados en internet. Sí, ese señor Qué de bueno. 56 años está pidiendo, yo también soy Pues, ¿por qué menor que no? él. ¿Eh? Soy menor que él, ¿Cómo digo. que sos menor que No, no, la no, sí, Cota? No para te que saques puedo años. comenzar. Bueno, Gabriela, todo el Pero, éxito del espera mundo. que le voy a preguntar algo. No me Sí, digas el monto, a ver. Gaby. ¿Se gana dinero? No, No. Ujú. Pero hay no, premios. hay premios, pero no es suficiente para Mm, vivir de jugar Ujú. ajedrez. mm, La gran mayoría de los ajedrecistas acá en Sudamérica, por lo menos, somos profesores de ajedrez. O sea, mm. tenemos tenemos nuestra academia. Y ahí está eh, el y dinero, de eso se digamos. puede Ujú, nosotros, vivir. ujú. claro, Ujú. nosotros vivimos de la enseñanza del ajedrez con mi marido, Sí. también un poco del streaming de ajedrez, porque hacemos transmisiones en Twitch y en YouTube, Ah, mira. pero no se puede vivir como un futbolista, por ejemplo, que Mm, se va, entrena y juega los partidos de fútbol y Mm, vive de eso. Pero en O otros sea, el futbolista países, claro. no necesita abrir su escuela de fútbol para claro. vivir. Pero en Europa y Estados Unidos sí. Sí se puede vivir Sí, de esto. acá en Estados Unidos tienen un circuito muy interesante o sea, bastante organizado, si bien hay muchos gastos como hotel, inscripción y eso.
En Europa, sobre todo en España, hay un circuito muy importante que es el circuito catalán, donde los sudamericanos suelen ir cada año a jugar. Y sí, ahí sí se puede vivir de jugar torneos y bueno, depende mucho de tu resultado para que puedas alcanzar los premios. Ujú. Bueno, Bueno, ahora sí, la despedimos a buen Gabriela. buen viaje a Rusia Éxitos, y éxito, éxitos. sí, vamos a esperar novedades, te vamos a estar siguiendo permanentemente. Abrazo grande, No, Gabriela. gracias a ustedes por invitarme al programa. Un Bueno, placer, un gusto. muchísimas gracias, Gaby, éxito, sí.